Hola, buenos días. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta primera sesión, a esta masterclass del programa de innovación en salud de este año, del 2016, iba a decir 26. Bueno, primero quería daros las gracias y la bienvenida a todos. Hemos visto que el poner al paciente en el centro es un tema que ha resultado interesante para todos vosotros por la afluencia que estamos teniendo, cosa que nos alegramos para ser la primera sesión con la que vamos a trabajar este año. Como os decía, arrancamos el programa de innovación en salud de nuestro programa vertical de CEIN de este año con esta sesión, que va a ser la primera de otras que vamos a ir realizando a partir de este mes, ¿no? Os quería comentar así en un pequeño resumen que dentro de 10 días empezamos lo que es la Academia de Salud, de Innovación en Salud, con 3 sesiones que os quería recordar en este momento porque son sesiones también muy interesantes que seguro que a algunos de vosotros os interesan. Vamos a tener el día 28 una sesión relacionada con el ecosistema navarro de salud para que los proyectos que tengáis alguna iniciativa y que queráis empezar a trabajar en este área podáis conocer quién está en Navarra trabajando ya en tanto como empresas pequeñitas, empresas grandes, ecosistemas, agentes que puedan ser interesantes para vosotros y esa la tendremos el día 28. Tenemos también el día 5 de mayo ya otra sesión de transferencia de tecnología para proyectos que estáis investigando y que queréis salir al mercado, muy interesante también. Y el día 12 de mayo tendremos una sesión de tendencias en salud, ¿vale? Os adelanto esto para que veáis que bueno, hemos empezado el programa, tenemos muchas actividades y os iremos informando de todas ellas. Luego también para las personas que tengáis un proyecto, hemos lanzado ya la aceleradora de salud, es nuestra 6ª edición y durante 6 meses trabajaremos con aquellos proyectos que queráis y que sean proyectos innovadores en el área, todo vuestro recorrido, vuestro modelo de negocio y una hoja de ruta con expertos que nos van a ayudar, ¿vale? Bueno, simplemente deciros que hoy tenemos una mesa muy interesante. Para la sesión de hoy vamos a contar con Marta de Vicente, que es nuestra consultora y asesoramiento. Llevamos trabajando ya con Antares durante 5 sesiones. Esta es la 6ª, Marta, creo que estamos ya Sí, trabajando con vosotros. Va a 5 ser ediciones. la moderadora de la mesa. Hoy contamos con 3 ponentes muy expertos en la materia y que creo que vamos a disfrutar todos mucho. Estamos con Eduardo Hinoa y Olga, que ahora os los presentará Marta. Y simplemente, por mi parte, daros la bienvenida otra vez a esta primera sesión y espero que durante este año tengamos ya varios momentos o muchos momentos que compartir e ir aprendiendo entre todos, ¿vale? Marta, cuando quieras, adelante, empezamos la sesión. Muy bien. Nada, bueno, como dice Maite, yo soy Marta Vicente, soy directora en Antares Evidence Health Consulting y nada, estamos aquí en esta primera masterclass. Como bien ha explicado Maite, ya es el quinto programa consecutivo que trabajamos junto con CEIN y con Maite organizando este programa de innovación en salud que siempre nos resulta muy gratificante poder participar y colaborar. Y efectivamente, bueno, pues hoy nos toca un tema tan interesante como es la experiencia del paciente, enfocado a cómo la experiencia del paciente se puede convertir en una clave para el desarrollo de productos y servicios innovadores en salud, ¿no? Bueno, yo tenía muchas ganas de comenzar con esta masterclass porque la verdad que tenemos 3 ponentes magníficos que van a compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia en este campo, que esperamos que os resulte tan interesante como las conversaciones previas, ¿no?, que yo he tenido con ellos. En primer lugar está Eduard Portela, que es vicepresidente de la asociación Ser Patient Experience. Después tendremos una segunda, luego los presentaré más en detalle, pero para hacer un primer recorrido, Ainhoa Villarrubias, que viene de la unidad de experiencia del usuario del Hospital Santa Creu i Sant Pau. Y por último, Olga Carro, que trabaja como Population Health Strategy Lead en la industria farmacéutica. Y yo no os quiero quitar más tiempo, así que voy a dar paso a Eduard, que va a abrir esta sesión.
y va a hacer una breve presentación sobre qué es esto de la experiencia del paciente y cuestiones clave. Y luego al final de cada uno de los ponentes tendrá una presentación breve sobre el tema que va a desarrollar. Desde el punto de vista general, primero Eduard, luego hablará Ainhoa desde el punto de vista más asistencial de los proveedores de cuidados en salud de los hospitales y por último Olga nos dará el enfoque, ¿no?, de la industria. Al final tendremos un tiempo para que podamos charlar distendidamente y podáis participar también, hacer preguntas, que seguro que aprovechad la oportunidad porque seguro que os surgen muchas preguntas y charlaremos un ratito en un formato mesa redonda. He lanzado a los tres ponentes y no le presento en detalle, que le toca hablar a él ahora, me estoy dando cuenta, así que mientras trabaja, bueno, el Eduard es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona y especializado en salud pública y gestión sanitaria. Fue el socio fundador de Antares Consulting, que es la empresa de la que vengo yo también, y actualmente bueno, colabora también en Antares Evidence Health Consulting. Tiene más de 40 años de experiencia en dirección, planificación y transformación de organizaciones sanitarias en el ámbito internacional. Ha liderado proyectos en más de 12 países y cuenta con una amplia trayectoria en gestión de servicios de salud y consultoría estratégica internacional para instituciones y sistemas sanitarios. En el año 2019 participó en la fundación de la asociación Share Patient Experience, que es una asociación internacional que está operando a nivel europeo para promover y fomentar el tema de la experiencia del paciente, y actualmente es vicepresidente de la misma y colabora activamente promoviendo iniciativas para mejorar la experiencia del paciente. Vale, ahora sí, Eduard, Ahora sí, gracias, ahora gracias. arrancamos. Vale, pues me toca, al ser el primero, me toca siempre introducir, ¿no? Sí, soy el primero, pero no voy a introducirles qué es la experiencia del paciente si están inscritos, con lo cual parto de la idea que ya saben de qué es y que les parece atractivo, ¿no? Entonces lo he enfocado discutiendo 5 cuestiones clave sobre este tema, ¿no? El primero de ellos son 5 mensajes. El primero de ellos es que la experiencia del paciente no es una moda. Ustedes me dirán, hombre, ya lo sé, pues yo estoy aquí porque me interesa. Ya, pero es que mucha gente critica la experiencia del paciente como algo baladí, como algo sin importancia, y debemos saber el por qué es importante para justificar, precisamente para... Cuando uno entiende el porqué de las cosas tienen mucho más valor. A menudo encontramos estos mensajes, ¿no? Entonces, algunas personas antagónicas que dicen, hombre, que esto es una moda y que pasará pronto, que tan solo es una parte de la calidad, y es la palabra nueva que usamos para calidad, que nos referimos a temas hoteleros, que es un tema de marketing, que es una forma de medir la satisfacción. Esto es lo que se dice para banalizar el concepto de experiencia paciente. Pero la realidad es que hoy tenemos una sociedad y unas personas que están en la sociedad que están cambiando y que están adoptando nuevos valores. Los nuevos valores son la integración. Tenemos cosas muy integradas. El smartphone, lo más básico que todos tenemos en el bolsillo, está integrando en cantidad de funcionalidades. Damos valor a la accesibilidad, especialmente la digital. Queremos la inmediatez, queremos acceso a la información. Estamos habituados a trabajar en plataformas multiservicio. Cuando yo reservo un avión, automáticamente ya me ofrecen un hotel, ya me explican qué eventos hay culturales o interesantes en la ciudad que voy a ir. Queremos transparencia, queremos decir nuestro proyecto de vida y queremos ser personas empoderadas para tomar decisiones. Y estos son los valores que hoy tiene la sociedad. ¿Y cuál es el problema? Que los sistemas de salud, la respuesta es atención fragmentada. Separamos la primaria de la hospitalaria, de la larga estancia y la rehabilitación, del sector médico-social, ¿no? Tenemos dificultades de acceso, la información no está integrada, la continuidad asistencial no está garantizada ni de broma. Tenemos organizaciones que no están conectadas entre ellas, no comparten información. Tenemos webs sin posibilidad de interacción y trabajamos para un paciente que tiene un papel pasivo. Evidentemente el gap es enorme. Es enorme. Y por esto precisamente es importante la experiencia paciente para que el sistema de salud entienda que siempre nos ha interesado el paciente, pero que el paciente ha cambiado. Y como ha cambiado y tiene valores nuevos, debemos adaptarnos también a este contexto. En la columna izquierda hablo de los nuevos valores que estaba explicando, integración, accesibilidad, inmediatez, etcétera. Y a la derecha la atención fragmentada, acceso no integrada, etcétera. ¿Pasas a la siguiente? ¿Cómo se produce este tema? Se produce por la transformación digital,
que esto es lo que nos provoca los nuevos valores y comportamientos. El tema de la integración, la transparencia, el acceso a la información, la inmediatez, son beneficios de la transformación digital. Y esta transformación digital nos aporta información, acceso a la información. Y esto reduce lo que se llamaba la simetría de la información. Es decir, el profesional tiene mucha información, el paciente no la tiene, el paciente delega en el profesional, porque se llama una relación de agencia, le delega que le resuelva su problema. Cuando el paciente tiene esta información, no solo ya no quiere delegar solo, quiere discutir. El paciente se convierte en una persona informada y exigente. Y de aquí tiene importancia lo que es el mundo de la health literacy, el explicar las cosas con un lenguaje que el paciente entienda, ¿no? Y esto es muy importante. A veces me encuentro con profesionales, colegas que trabajan en el mundo asistencial y me dicen, oh, yo he llegado tarde porque me he encontrado 3 pacientes que eran el doctor Google. Yo les digo siempre, mira, es que acostúmbrate, porque el doctor Google ha llegado para quedarse. El doctor Google significa alguien que le hace preguntas y que le discute al médico, le hace preguntas sencillamente. Y esto es un cambio del que estamos viviendo. Y todo esto nos lleva a la importancia del concepto del valor. ¿Por qué? Porque el concepto del valor, al final, el importante en definir el valor es el paciente. El profesional lo define en base a criterios más técnicos y el paciente lo define, contribuye a definirlo en base a sus percepciones, y esto también es importante. Pasamos a la siguiente. Y esto influye en el mundo profesional. Por ejemplo, la perspectiva profesional, eh, los profesionales definen la calidad deseada, definiendo normas y estándares clínicos, y luego miran la calidad ofrecida, la valida la correcta ejecución de los procesos. Y esto lo llamamos, pues, performance o rendimiento. Y luego, cuando miramos la perspectiva del paciente, hay una calidad esperada, expectativas ante la atención y una calidad percibida, que es mi experiencia vivida. Y esto es el valor de la experiencia, el valor que le damos a la experiencia. Y hay un gap enorme entre las dos perspectivas. El médico está satisfecho con lo que ha hecho porque responde bien a unos criterios y el paciente a lo mejor lo ha vivido mal y esto crea una mala experiencia. No me han informado correctamente, me venían personas a hablarme y yo no sabía quiénes eran, el tema del dolor no me hacían caso, etcétera, etcétera, ¿no? Pasas la siguiente. Es importante saber que estos valores han venido para quedarse y que las generaciones actuales son las primeras generaciones nativas digitales, informadas, exigentes y concienciadas, con lo cual la experiencia paciente nunca será una moda, porque esto ha venido para quedarse y es mejor incorporarlo en nuestro saber hacer, en nuestros comportamientos, en la cultura de la organización. Segunda cuestión clave. Pasamos a la siguiente. El paciente siempre ha estado en el centro de nuestro interés. Esto lo decimos todo mundo que vive en el campo de la salud y es verdad. Pasa a la siguiente. Aquí tenemos una imagen de un cuadro de Picasso, que quizás no es muy conocido porque lo conocemos más bien por el cubismo. Este cuadro responde a la primera época, que era una época del realismo social que se llamaba, ¿no? Y sí, el paciente ha sido el centro, ya lo era en el 1900, ¿no? Pero el paciente ha cambiado. A la derecha vemos una imagen de un grupo no son pacientes en este caso, son padres de pacientes, es un hospital pediátrico y que los padres de los pacientes han construido junto con algún profesional que está en la reunión también todo lo que es el workflow, el proceso de una atención a un problema de salud y vemos como los padres están mirando, discutiendo, señalando puntos de... Y este es el paciente de hoy, el paciente que decíamos antes, informado y exigente. ¿Pasas la siguiente? Mm, el paciente ha cambiado y es cierto que con las enfermedades crónicas, con la aparición del fenómeno de las enfermedades crónicas, se han desarrollado nuevos modelos asistenciales, el Comprehensive Care Model, el Integrated Care Model, el Patient Centered Care, que decían siempre el paciente en el centro. Incluso un paciente que se implica en el equipo terapéutico. En el caso de la diabetes o la hipertensión arterial, es frecuente encontrar pacientes que colaboran con los profesionales para explicar a otros pacientes su vivencia y enseñarles en temas como gestionar los niveles de glicemia con el ejercicio, el control alimentario, en el caso de la hipertensión, cómo bajar el peso, cómo cocinar sin sal pero con gustos, etcétera, ¿no? Esto es lo que hemos hecho hasta ahora.
Pero lo que estamos diciendo no es esto, no es el paciente en el centro, es con el paciente, es decir, con personas que toman decisiones, que explican su proceso asistencial, su problema y toman decisiones sobre qué es lo que ellos sugieren o quieren tener, ¿no? Y es distinto el paciente en el centro de con el paciente en la toma de decisiones. Pasas la siguiente. Fíjense en este gráfico, que la presentación la tenía animada, que era mucho más bonita. Ven que la primera imagen, si miramos la satisfacción, este señor o esta señora, este paciente, se muestra insatisfecho. Le preguntamos, ¿usted ha comido bien? Y dice, no. Y luego en la segunda le preguntamos, ¿usted ha comido bien? Y era importante comer bien? Y dice, no. Hombre, si la satisfacción es mala de una cosa que no es importante, pues no tiene ningún sentido esforzarse en mejorar esto. El esfuerzo, cuando yo desarrollo un producto, desarrollo una aplicación, desarrollo una herramienta, es que tenga una valoración, una expectativa importante por parte del paciente. Y aquí merece la pena hacer el esfuerzo. Me permito explicarles un ejemplo, dos ejemplos usaré solo, vividos personalmente. Estuve hospitalizado en la época de la COVID, en la primera oleada. Obviamente, pues lo pasé muy mal. Llegué al hospital hecho un desastre, no podía respirar, ni me enteré casi de cuando llegué. Estuve ingresado en un hospital, por suerte un hospital universitario, el jefe de servicio donde me tocó estar, pues nos conocíamos, era un servicio de neumología. Cada día me decían los médicos, oye, recuerdos y tal, te estamos mimando, no te preocupes. Y al cabo de una serie de días hago un vuelco y me encuentro bien, ¿no? Empiezo a encontrarme bien y al final me dicen, oye, mañana te vas a casa, qué bien. Cuando me dijeron esto, me entró un ataque de pánico, porque era un viernes a las 9 de la mañana y pensé, bueno, ¿y qué hago yo en casa un viernes? ¿Qué me puede pasar? Etcétera, ¿no? A las 12 llega un capillero con una silla de ruedas. Y me dice, Eduardo, ¿usted qué quiere? ¿Silla de ruedas o andar caminando? Y le dije, no, lo que quiero es un médico, porque tengo 1000 preguntas y no sé, y algunas sabrá, ¿no? Algunas sabrá contestar, aunque estábamos en la época incierta. Mi preocupación era si estaba en casa y tenía síntomas, qué síntomas eran graves y cuáles eran sin importancia. Y los que eran graves, ¿dónde tenía que ir? El fin de semana iba a urgencias a pasar por este tránsito tan incómodo, desagradable. Tenía ahí un teléfono para llamar. ¿Qué tengo que hacer, no? Estas eran mis dudas. Bueno, salí caminando, la familia me esperaba, fui a casa y llamé al jefe de servicio. Dije, Joan, oye, me ha pasado esto. Bueno, hablamos, le dije que muy bien, todos contentos. Dije, ha pasado esto. Ha venido un camillero y no entiendo por qué la salida de un hospital de una enfermedad más o menos grave y crónica es un problema administrativo. Y supongo que el sector privado sería la factura y el tema logístico, digamos. Estoy resumiendo para ir rápido, ¿no? Él me dijo, mira, Eduardo, tienes toda la razón del mundo, lo voy a implantar, pero es que ahora mismo me estoy dando cuenta que con la BPCO, con la EPOC, perdón, con la EPOC o con los ataques de asma me ocurrirá lo mismo, con lo cual he de implantar en mi servicio que todas las salidas de pacientes crónicos más o menos complejos, con riesgo de readmisión y de tener problemas en su casa, hay que explicarles cómo gestionar esto. Fíjense, una innovación asistencial solamente por escuchar al paciente, ¿no? Esto es lo que es importante precisamente. Y yo no sé qué hay que hacer conmigo. Yo no sé qué tengo que hacer por mi enfermedad, pero sí que sé lo que no quiero, ¿no? Y lo que no quiero es irme a casa sin tener la mínima información. Pasas la siguiente, por favor. En el fondo estamos diciendo este eslogan que hicieron famoso los pacientes las personas, perdón, con discapacidad y las personas que tienen ahora una diversidad funcional que les llaman, que es el nothing about me without me, ¿no? Nada sobre mí sin mí. Y ustedes dirán, hombre, pero hay el tema conocimiento. ¿Usted sabe tanto como un profesional? Y la respuesta es muy simple. Yo no sé tanto como profesional, pero sí que sé lo que no quiero. Pasas la siguiente. Entonces, el paciente no tiene conocimiento, ¿de acuerdo? Pero sabe muy bien lo que no quiere. Y esto hemos de escucharlo precisamente. Pasas la siguiente. Vamos a la tercera constatación. ¿Dónde aporta valor el desarrollo de la experiencia paciente? Hemos dicho que el valor era importante y que el paciente participaba en el valor. ¿Dónde aporta este valor? ¿Cómo se aporta este valor? ¿Le das a la siguiente?
Empecemos por la definición de experiencia del paciente, ¿no? Esto es la suma total de todas las interacciones dentro de una organización que influyen en la percepción que tiene el paciente de todos los servicios prestados, de toda la atención prestada. Mejora la experiencia del paciente significa trabajar con las personas que interactúan con el paciente, tomar decisiones clínicas compartidas, el profesional con el paciente o el profesional con los acompañantes del paciente, mejorar los procesos para orientarlos más al paciente, organizar los espacios. En definitiva, es una expresión de la cultura organizativa de la organización. ¿Me pasas el siguiente? ¿Dónde podemos desarrollar la experiencia del paciente? En el diseño de procesos administrativos organizativos. Por ejemplo, en el caso mío, pues hubiera sido la salida del hospital, ¿no? En el proceso asistencial, en el diseño de prestaciones, en las decisiones clínicas compartidas del profesional con los pacientes, en el diseño de espacios, en el gobierno de las instituciones, en la participación del paciente en instancias de gobierno, a nivel de servicio o a nivel de consejo de administración o como una instancia consultiva en definir los criterios para medir los resultados, en la aportación de lo que es importante para mí, qué es importante para mí, y también esto, muy importante, impacta en la política de recursos humanos. Si ustedes no vigilan la experiencia colaborador, la experiencia profesional, la experiencia de recursos humanos, los recursos humanos no pueden hacer lo mismo con los pacientes, con lo cual hay una interdependencia brutal entre estos dos ámbitos. Aunque hablamos mucho de experiencia del paciente, deberíamos hablar al mismo tiempo de experiencia con los profesionales, con todos los colaboradores. Pasa a la siguiente. Es decir, estamos hablando de la expresión de una cultura organizativa y no basta hacer proyectos. En mi vida profesional me he encontrado mucha gente entusiasta de la experiencia paciente que hacen proyectos. Proyectos, proyectos, proyectos. Cuando uno hace muchos proyectos, corre el riesgo de padecer una enfermedad que se llama proyectitis. Y la proyectitis no cambia la cultura de una organización. Evidentemente mejora algo puntual que tenía una disfunción, pero el cambio de la organización, el cambio cultural, no se hace solo haciendo proyectos. Es una acción mucho más compleja, no es de corto plazo, es de medio largo plazo y requiere sensibilizar a todo el mundo, requiere que la gente pueda adquirir capacidades para hacerlo, requiere discutir los casos que no lo estamos haciendo bien, etc. Hacer proyectos está bien, hacer solo proyectos es absolutamente insuficiente. Y vamos al cuarto. Bueno, claro, deberíamos discutir qué es y qué no es experiencia paciente también. Vamos a discutir qué es y qué no es. ¿Lo pasas, por favor? Es difícil decir cuáles son las cosas, porque todo el mundo habla de esto y cada uno introduce matices a su manera. No hay mucho escrito sobre criterios que digan esto es o esto no es. Los he construido yo a mi manera en la asociación, en Share Patient Experience, y fruto del trabajo que desde el 2004 estoy en estos temas. Creo que hay tres temas que son básicos, que hay que cumplirlos de alguna manera. Primero, la búsqueda proactiva de las necesidades y expectativas no expresadas por el paciente. Hoy, cada vez más, tenemos formularios que nos ayudan a preparar la anamnesis. Con los sistemas de digitalización, incluso los buenos productos hacen las anamnesis por especialidad, pero en ningún formulario preconfigurado hay una pregunta tan básica que es ¿qué es importante para usted? Y esta es la parte oculta del iceberg. El iceberg, como saben ustedes, se ve un décimo, ¿no? Y las 9 décimas partes restantes están debajo del agua. Evidentemente, hemos de preguntar qué hay debajo del agua. Oiga, ¿qué es importante para usted, ¿no? ¿Y usted qué es lo que quiere? Es tratar las expectativas no expresadas. La segunda cosa es la co-creación. Con el paciente, al escuchar expectativas no expresadas, ya estamos co-creando en el diagnóstico o en conocer bien lo que él quiere y lo que él necesita. Y luego también hay que hacerlo con el rediseño de las propuestas, de las reformas, de las decisiones compartidas. Algunos dirán, y tienen toda la razón, es que si decimos esto estamos muy cerca de decir que el paciente siempre tiene razón, que es un argumento del mundo comercial. El paciente siempre tiene razón y le decimos a todo que sí. En el caso de la salud esto no es siempre así. No obstante, el codiseño, la co-creación, no significa que el paciente siempre tenga razón, significa escuchar las expectativas y las necesidades que no han podido expresar porque no se las hemos preguntado.
Y el tercer criterio, para que podamos decir que estamos haciendo experiencia al paciente, es que hay una implicación, que en el fondo es una co-creación especializada. Estamos implicándonos en la definición de los criterios de medida de los resultados, el valor percibido. Esto se hace con indicadores como los PREMS y los PROMS, que habrán oído hablar de ellos o los estarán utilizando, en los cuales se incorpora la percepción del paciente, tanto en el resultado clínico como en el resultado de la atención percibida. Para mí estos tres criterios son básicos para decir que estamos haciendo experiencia al paciente, ¿no? Pasas la siguiente. Y si hablamos del valor, fíjese en este gráfico, partimos de un modelo asistencial, de una atención que se basa en la tecnología adecuada y en el expertise potente, pero si no tenemos en cuenta el contexto personal del paciente, no le damos soporte emocional, la accesibilidad no ha sido buena. Al final, el tratamiento tiene una percepción no óptima. Y si pasamos a la siguiente, en este mismo proceso, tecnología correctísima, expertise al más alto nivel, discutimos con el paciente su diagnóstico y los posibles tratamientos y compartimos la decisión. Rediseñamos el proceso asistencial con los propios pacientes. Hacemos un seguimiento y feedback. Tenemos un resultado que es superior al propio resultado clínico. Fíjense, si pasas a la siguiente, la diferencia que hay entre hacer las cosas con experiencia al paciente o no hacerlas, ¿no? Estamos incrementando el valor o estamos perdiendo el valor si hacemos este valor, si hacemos esta atención basada en el conocimiento y en el expertise y la tecnología y además con la experiencia del paciente. Este es el tema relevante de la experiencia del paciente. ¿Me pasas la siguiente? Y luego, el quinto, vivimos un momento de crisis del modelo de financiación de los servicios de salud. Si pasas a la siguiente, cuando hablamos de valor, el valor es la percepción global del paciente al final del proceso asistencial, teniendo en cuenta sus expectativas y necesidades. Nosotros hasta ahora trabajamos con temas de calidad y satisfacción. La calidad es la emisión, es emitir un juicio a partir de un cumplimiento o no de estándares definidos por profesionales. Y la satisfacción aún es una cosa más vaga, es la respuesta de un paciente a una cuestión formulada por el sistema de salud mediante un cuestionario. Evidentemente, el valor es algo más distinto a satisfacción y a calidad y es un poco más complejo de medir, ¿eh? Pasa a la siguiente. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy estamos discutiendo que queremos un sistema financiado mediante la medida del valor. Y se están desarrollando herramientas de medición del valor. Concretamente lo están haciendo en Suecia con el ICOM, lo están haciendo la Universidad de Oxford y lo están haciendo el Grupo Nivel de los Países Bajos, son las tres experiencias europeas más potentes, y lo están aplicando a algunos países que básicamente son los escandinavos y son los Países Bajos. ¿Qué supone esto? Que la fase de decisión partimos de la idea de todo para el paciente, pero sin el paciente en el centro, pero no decide, a decidir con el paciente. Y en la fase de valor es de medir la actividad a medir el resultado en forma de medición de las expectativas del paciente o cómo ha sido la experiencia vivida por el paciente. Este es el cambio que hacemos del D a la en la fase de decisión o en la fase del valor. ¿Pasas la siguiente? Estoy en el epílogo, no pongo conclusiones porque los 5 grandes mensajes son 5 mensajes en sí mismo, conclusiones. El epílogo, dicen la gente del mundo de la literatura, que es lo que utiliza un autor para intentar explicar cosas pequeñas que no se entenderían o para completar el discurso de su obra, ¿no? Esto es lo que he hecho, he puesto los 6 mensajes para completar esta presentación. ¿Por qué hacemos vida paciente? Para tener una ventaja competitiva, una diferenciación capaz de atraer al paciente o capaz de atraer fondos, mecenazgo, otras cosas, ¿no? Para mejorar resultados clínicos. Hoy tenemos evidencia ya publicada de mejores resultados clínicos a partir de la mejora de la experiencia del paciente. En el congreso que hacemos este año en París, en el mes de octubre, presentamos los resultados del Hospital Universitario de Copenhague y del Hospital Sant Joan de Déu, el de pediátrico de Barcelona, en que presentan resultados conseguidos gracias a la mejora de la experiencia del paciente. ¿Qué conseguimos? Aumentar la confianza y la reputación ante la población. ¿Qué conseguimos? Mejorar el profesionalismo, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, después de la COVID sobre todo, pero ya se venía alargando. Tenemos una crisis de profesionalismo y esto da sentido
a lo cual es nuestra razón de ser. Aumentamos la satisfacción puesto que responde a las expectativas del paciente y para ustedes se lo he añadido, es una fuente de innovación. Una innovación además que es inapelable. Lo que el paciente te comenta, te sugiere, tiene tanto sentido común. Hemos hecho un proyecto para un hospital muy grande en Bélgica, en el que, fíjense, salieron como 40, era el tema de la acogida hasta llegar desde la boca del metro hasta llegar a la puerta de la consulta. Y había 40 puntos de mejora. ¿Saben qué pasó? Que el día que presentamos esto al comité de dirección, para explicarles el proyecto, la mayoría de las 40 cosas que había que corregir, no todas, porque algunas tocaban inversiones, ya las habían corregido. Las personas que habían hecho esto, lo hicimos con una herramienta, se llama el shadowing, éramos la sombra del paciente, estuvimos trabajando con más de 200 pacientes, desde el metro hasta la consulta, y era tan lógico que las personas del hospital que estaban en el proyecto decían, es que ¿para qué esperar a que lo apruebe el Consejo de Dirección? Cambiémoslo nosotros. Es una innovación, como digo, inapelable. En este caso eran innovaciones organizativas, que son más fáciles teóricamente de implantar, porque no hay inversión, pero es explicarles cómo la innovación hoy se nutre mucho de esta palanca de los pacientes. He ido muy deprisa, porque con los líos que teníamos al principio hemos perdido unos minutos. No, Espero que haya sido bastante clave y que les ayude en su reflexión y, en todo caso, quedo a la disposición de ustedes para cualquier cosa si les hace falta. Muchas gracias. muchas gracias, Eduard. A vosotros. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la siguiente ponente, Ainhoa Villarrubias. Como decíamos, ella pertenece a la unidad de experiencia de usuarios en el Hospital Santa Creu y Santa Creu y Sant Pau, licenciada en Publicidad y Relaciones, formación en Gestión y una MBA en el Hulton International Business School en Boston, y es responsable de proyectos de experiencia de paciente en el hospital en el que trabaja. Ainhoa, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, no doy paso rápidamente a tu presentación, que será seguro súper interesante. Muchísimas gracias por la invitación, gracias Marta por la introducción. Tenía un set espectacular montado, he tenido que moverme porque han empezado las obras, con lo cual os pido mil disculpas si escucháis un taladro, cosas del directo, la tecnología y el mundo. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por invitarme hoy aquí. Si queréis podemos presentar ya la presentación. Me ha pasado como Eduard, vamos a tener un asistente que nos va a ir guiando durante la sesión. Y mi papel hoy es hacer como, después de la magnífica explicación que ha explicado Eduard sobre la parte teórica, mi parte viene mucho más práctica, ¿de acuerdo? Yo trabajo en la unidad de experiencia de paciente del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, en una área que se llama Área de Usuaris de Comunidad. Esta área lo que hace es toca todos los puntos de contacto que tiene el paciente fuera de la actividad asistencial con el hospital. ¿Qué implica esto? Pues desde administrativos, comunicación, actos, experiencia de paciente, activos digitales, todos esos puntos que hablaba Eduard, que es el recorrido del paciente fuera de la zona asistencial, pertenecen a esta área de usuarios de comunidad. Yo lo que os quiero enseñar es un poquito la parte más práctica. Si pasamos a la siguiente, porfi. Siguiente diapositiva. Bueno, pues como os decía, el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau este año cumple 625 años. Fue fundado en el 1401 en la sede funcional en el Carrer Hospital aquí en Barcelona. Luego en el 1902 se mudó a la sede modernista, que es Patrimonio de la Humanidad, y en 2009 en la sede actual. Para que os hagáis una idea, nosotros atendimos a Gaudí cuando tuvo el accidente de tranvía. O sea que la historia nos precede y tenemos bastante ya recorrido. Pasamos a la siguiente, por fin. Durante todo este tiempo, bueno, pues el hospital ha ido consiguiendo pues, muchos hitos institucionales a nivel institucional y a nivel clínico durante todo este recorrido. Pasamos a la siguiente, por fin. Y para daros un poquito de cifras, dentro del Hospital Sant Pau somos más de 4.500 profesionales, tenemos un presupuesto anual de 430 millones, atendemos a más de 400.000 personas en cuanto a atención especializada, con más de 600 camas y 22 salas de operaciones. Nos encontramos en el distrito de Barcelona-Dreta y tenemos la población más envejecida del mundo. Digo esto porque luego tendrá relevancia. Pasamos a la siguiente, por fin. Dentro de nuestro plan estratégico del Hospital Sant Pau, y que va muy acorde con la charla de hoy, nosotros tenemos 5 ejes estratégicos: empatía, talento, innovación, comunidad y vanguardia. Siguiente, por fin.
Todo esto regido por el eje que engloba a todos, que sería la ética. Nosotros intentamos pues, asegurar esa ética en la conducta de la propia organización y de los profesionales. Y sobre todo poner la sostenibilidad en el eje de todos los que acabamos de ver, creando alianzas, conciencia con el consumo de recursos y ese mecenazgo de colaboración público-privada que también engloba pues, todo este campo de innovación, de startups, de empresas externas que hacen que nosotros también podamos llevar a cabo nuestras necesidades. Pasamos a la siguiente, por fin. Sant Pau es una puerta abierta, una puerta de entrada a la innovación en cuanto a la Big Data e inteligencia artificial como palanca de transformación, unas palabras que dan mucho miedo, que están muy bien en el orden del día y hay que saberlas gestionar de una manera ética y correcta, ¿no? Digitalización al máximo nivel, apuesta por la innovación de los profesionales y una gran plataforma de introducción de innovación en el sistema. Necesitamos de la ayuda externa para poder llevar nuestras acciones. Pasamos a la siguiente, por fin. Como decía, yo me voy a remitir mucho a Eduard porque gracias, mira, porque ha tenido esta parte de introducción, sobre todo a nivel teórico, estamos evolucionando. Hay un cambio de paradigma. La atención sanitaria va hacia un enfoque mucho más participativo, centrado en la persona. Si me clicas, siguiente. ¿De dónde venimos? Venimos pues de un enfoque mucho más tradicional, centrado en procesos, en volumen, en rapidez, en esa eficiencia de tiempo. Teníamos un menor desarrollo tecnológico al que tenemos actualmente, un menor análisis sofisticado como el que tenemos hoy. ¿Y a dónde vamos? ¿No? Pues hemos cambiado esa cantidad por esa calidad. Nos centramos mucho más en el valor, ponemos a las personas en el centro del cuidado, vamos hacia un cuidado mucho más proactivo, mucho más preventivo, una palabra muy importante en cuanto a eficiencia y futuro de la gestión de recursos sanitarios, ¿no? Hacia esas nuevas tecnologías y el uso de datos médicos para la mejora del cuidado del paciente. Hay uso de datos médicos que tienen que estar regulados, tienen que ser de una manera segura, proteger al paciente. Pasamos a la siguiente, por fin. Durante estos años hemos innovado mucho en tecnología, en fármacos, en dispositivos, pero a veces hemos olvidado algo clave, ¿no? Que es esta experiencia del paciente. Aquí os he puesto 6 dimensiones, pero las dimensiones cambian en función del proceso y el servicio que estamos y el tipo de paciente que estamos analizando, ¿no? Pero así, en norma general, podríamos tener algunas comunes, como serían la comunicación clara y empática, una participación activa, una coordinación y continuidad en la atención. La atención no solo se queda en el hospital. Una vez, la historia que contaba Eduard, una vez sales del hospital, se genera una ansiedad, se genera una soledad, se genera un ahora qué pasará, que nosotros tenemos que intentar garantizar esos mínimos de continuidad, ¿no? Dentro del hospital y fuera del hospital. La humanización del cuidado, el trabajo en red con la comunidad y asociaciones. Como bien os decía, área de usuarios y comunidad. La comunidad, hay un trabajo de red que puede ayudar a sostener al paciente mucho más allá de las puertas del hospital. Y, como no, la innovación tecnológica al servicio del paciente. Pero aquí tenemos que asegurarnos que la tecnología no sustituye nunca una relación humana, ¿vale? Que la complementa, pero no la sustituye. Pasamos a la siguiente. Entonces, partiendo de los 3 pilares de la experiencia de paciente, que son espacios, procesos y personas, yo os he puesto 3 ejemplos de hoy en día, de la actualidad, que estamos en ello en el hospital, de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el de espacios. Pasamos a la siguiente. Entonces, os he traído un caso práctico de espacios de la humanización del espacio de pediatría, en concreto de la UCI de neonatos. Os he dejado, en esta presentación veréis que hay bastantes recursos por si luego queréis pues, investigar, os quedáis con curiosidad. Existen varias publicaciones que demuestran que el impacto en salud que tienen los espacios se puede medir, se puede mesurar, y es real, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿de dónde partimos? Yo os he traído un caso práctico, ¿vale? Esta es la UCI de neonatos del Hospital de Sant Pau y la Santa Creu, que es como lo teníamos pues, hace unos meses. Veis aquí donde estaría pues, la sala donde están los bebés. Pueden haber más de 3 bebés. Veis un espacio reducido, lleno de cachivaches, lleno de personas. La estación de trabajo en la foto de la derecha, esa es la estación de trabajo de los profesionales. Podéis ver la distancia que hay entre la familia y el bebé y los profesionales. ¿Qué nos puede pasar ahí? Pues que la información que pueden estar gestionando los profesionales sea escuchada por las familias y pueda provocar un poco de ansiedad, pueda provocar un poco de miedo, ¿no? A veces pues de no entender lo que están diciendo, intentar poner pues, el oído más allá, y por lo cual la seguridad y la protección de la información en este caso, y por supuesto, no está garantizada, juntamente como que podemos ver que es un entorno hostil, un entorno que
donde los pacientes, los bebitos, pero las familias que están aquí no están normalmente un día o dos. Son pacientes que pueden estar pues varias semanas, largas estadas, ¿no? Entonces, el confort que tienen aquí se convierte en un entorno pues muy hostil, ¿no? Partiendo de esta base, ¿cómo podemos mejorar este espacio? Y centrándonos en la experiencia del paciente, pasamos a la siguiente, por fin. Pues utilizamos técnicas. Nosotros en el hospital utilizamos técnicas cuantitativas, que sería más pues, el análisis de datos y encuestas de satisfacción, donde analizamos mucho más la parte numérica. Nosotros enviamos pues, SMS diariamente a los pacientes de cada uno de los procesos que tenemos para evaluar esa satisfacción y monitorizarla. Pero luego tenemos la metodología cualitativa, que sería pues, diferentes técnicas, como os he puesto aquí, pues de Map, el circuito del paciente, el design thinking, el shadowing que decía antes de Eduard, la observación, diferentes técnicas donde nosotros involucramos a las personas, los protagonistas de cada proceso para la mejora de ellos. Entonces, siempre nosotros partimos con los profesionales. Mejorar la experiencia de un profesional, quieras que no indirectamente, mejoras la experiencia de un paciente y de un servicio. Aplicando estas metodologías cualitativas, veis aquí, pues se crea un entorno de brainstorming, de bombardeo de ideas que luego hay que aterrizar. Pasamos a la siguiente. Entonces, una sesión así se puede aterrizar y acabar en un plan de proyecto como este, ¿no? Pues modificar espacios con cada una de las categorías y dónde va a impactar cada una de las mejoras que hemos detectado. Pasamos a la siguiente. Una cosa importante a remarcar es que los recursos son los que hay, ¿vale? Y entonces lo que no tenemos, bueno, lo que tenemos que intentar evitar es que cada uno haga cosas a su manera, por así decirlo, ¿no? Hay que tener como un poquito de estrategia, somos un hospital muy grande y tenemos que tener una coherencia entre todos los servicios porque vamos todos a uno, ¿no? Entonces, el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau ha escogido como concepto global la estructura del cuerpo humano y nos pareció muy acertado, en este caso, que la UCI de neonatos pues, fuera la placenta, ¿no? Pues este espacio que se convierte como un reflejo de crecimiento, de desarrollo, que te da esa sensación de protección, de bienestar y como que te arropa, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, de esta conceptualización, ¿cómo la pasamos a la práctica? Pues con resultados como estos. ¿Qué conseguimos? Pues unos boxes independientes, privados, donde la familia puede estar a solas con su bebé. Estas familias pues son trabajadoras, con lo cual tienen su espacio también para poder trabajar, un entorno más cálido, detalles de madera, esos LEDs que te dan como más, que te acogen más, esa seguridad que te da la puerta, que está todo pensado, en verdad, ese vinilo que está así puesto es para que el profesional desde fuera pueda ver lo que está pasando dentro, pero a la vez respetas esa intimidad de la familia que tiene en ese momento, ¿no? Este es un ejemplo, pues, 360 de cómo, partiendo de una base y involucrando a los profesionales, a los familiares, construyes un espacio adecuado a las necesidades que ellos realmente tienen, ¿no? Pasamos a la siguiente. En todas, quiero remarcar la necesidad de tener ese ecosistema de personas, de empresas, de innovación que nosotros necesitamos. Esto no pasa solo, aquí hay muchas patas que hacen que esto sea posible. Asociaciones, recaudación de fondos, prensa que hace que esto se difunda y puedan recaudar pues, más interés. Entonces, pues ese ecosistema es muy necesario para este tipo de proyectos. Pasamos a la siguiente y entonces ya nos iríamos a procesos. Dentro de procesos os he traído un ejemplo mucho más tecnológico que es el Dimension Lab. Pasamos a la siguiente por fin. El Dimension Lab es una unidad asistencial y transversal del hospital, ¿vale? Lo que hace es ofrecer soluciones personalizadas a cada paciente. Obviamente tiene que trabajar conjuntamente con muchísimos servicios del hospital para poder asegurarse que ponemos la tecnología 3D al servicio de cada persona. ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del Dimension Lab? Pues mejorar los resultados clínicos, reducir los tiempos quirúrgicos y estancia hospitalaria y poder empoderar a profesionales y pacientes con estos modelos 3D reales que veremos luego cómo se pueden implementar. Pasamos a la siguiente. El Dimension Lab podría tener como resultado pues estos 6 productos, servicios. Empezarían con el modelo anatómico virtual, que lo que permite es que los equipos profesionales comprendan mejor cada caso antes de intervenir, con lo cual tienen un tiempo previo para poder especializarse en la intervención que van a hacer. Podría ser también otro producto o servicio el modelo anatómico impreso. Lo que pueden hacer es que los equipos pueden tener en las manos físicamente
para preparar con mayor seguridad el procedimiento. Entonces, tienen esa réplica material en 3D que pueden traer a la consulta también con el paciente para poder explicar también la intervención que van a tener, con lo cual la tranquilidad del paciente, la seguridad y esa transmisión de la información son procesos tan difíciles de entender, garantiza pues una mayor, no sé, una mayor tranquilidad, ¿no? Esa planificación virtual permite también a los equipos profesionales anticipar cada paso y buscar el mejor resultado posible. También crean guías quirúrgicas, que quiere decir son plantillas que guían al propio profesional en la cirugía. Saben perfectamente dónde tienen que introducir el dispositivo que están utilizando gracias a estas guías, que también son en 3D y son aplicables dentro del momento de la cirugía y la práctica. El implante a medida, crean estas piezas hechas a medida para cada paciente que luego son introducidas y con uso asistencial. Y luego, pues estos dispositivos de soporte externos que están hechos a medida para cada paciente, pues que permiten mejorar esta funcionalidad, ¿no? Pasaríamos a la siguiente. Con todo esto, el Dimension Lab lo que aporta, ¿no? en el hospital es esa tecnología e innovación al servicio del paciente. Porque lo que decíamos antes, tenemos una mejor comprensión anatómica al ver estos modelos en 3D virtuales y impresos también, unas cirugías mucho más precisas gracias a esas guías que han creado y ese conocimiento previo que pueden prepararse nuestros asistenciales antes de la intervención. Pasaríamos a la siguiente. Esa reducción del tiempo quirúrgico, porque, por así decirlo, vas un poco más a tiro, ¿no? Vas un poco más bueno, tienes esa precisión de la práctica que has tenido antes y hace que sea todo mucho más ágil. Y en cuanto a seguridad del paciente, pues imaginaros, ¿no? Ese control que te aporta, pues tener este bagaje previo, pues se ve muy, muy reconocido. Pasaríamos a la siguiente. Otro ecosistema muy necesario sobre todo en cuanto a innovación. Aquí es que hasta hay roles profesionales nuevos porque se junta pues la ingeniería, se junta la biomedicina, se juntan la tecnología, se juntan una impresora que sea increíble. Cada uno necesita ese ecosistema, ¿no? Y entonces en este ejemplo también os quería poner todo lo que se necesita para crear un laboratorio tan magnífico como el que tenemos de Dimension Lab. Pasaríamos a la siguiente, que serían las personas. En cuanto a las personas, os he traído un ejemplo muy familiar. Es el caso práctico de la Escuela de Cuidadores. El Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, dentro del servicio de urgencias, dispone de un dispositivo de atención al paciente frágil. Recordemos que os he dicho que el Hospital Sant Pau tiene la población más envejecida, con lo cual hemos aprendido de ello y nos hemos adaptado de ello. Este dispositivo fue de los primeros creados en España con la acreditación GEDA y es un servicio que está abierto 24 horas al día, consta de 13 boxes en 200 metros cuadrados. ¿Y qué diferencias tiene al resto? Es una atención personalizada para este tipo de paciente. Son unas camas articuladas con barandillas, tienen unas cortinas que hacen que el ruido se concentre y no sea tan alto, tienen reguladores de control de frecuencia de sonido también en el pasillo, con lo cual en el momento que se pone, es ese modelo semafórico, ¿no? Cuando se pone rojo tienes que bajar un poquito el tono. Esas sillas inclinables y con ruedas para facilitar la movilidad de los pacientes. Y sobre todo, bueno, también tiene pues esas ventanas con luz natural, con lo cual no pierdes la noción del tiempo en el que estás. Unas pizarras para poder comunicarte con los familiares en caso que el familiar no esté, pues puedes dejarle un mensaje tipo, mira, esta tarde en la merienda se la doy yo a mi padre, cosas así, ¿no? Y aquí muy importante el acompañamiento de los familiares. Este tipo de paciente, el ecosistema familiar o el rol del cuidador forma un papel excepcional y muy importante. Sabiendo esto, ¿qué se crea? Pasamos a la siguiente. Se crea la Escuela de Cuidadores. Esta Escuela de Cuidadores está pensada, pues, desde el inicio, desde el servicio de urgencias, como poder empoderar y dotar de herramientas a esos familiares que han elegido o no han elegido ser cuidadores, ¿no? En el tema de los familiares sería pues un rol mucho más no adquirido, no elegido, y en el tema de los profesionales, cuidadores profesionales, pues que quieren adaptar un poquito y perfeccionar sus habilidades. Se trata de una escuela absolutamente gratuita, abierta a todo el mundo, con plazas limitadas, porque es un taller. Un taller implica una parte teórica y una parte práctica. Ahí nos ponemos a trabajar, nos arremangamos las mangas y hay que trabajar. Entonces, por eso intentamos limitar un poco para garantizar que todo el mundo puede formar parte y sobre todo en la parte práctica, ¿no? Entonces, de esta manera, con esta iniciativa que incrementamos la visibilidad del rol y les empoderamos con herramientas
para que puedan funcionar en su nuevo hábitat. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo entra aquí la innovación de las personas? La primera edición de esta escuela de cuidadores, del taller de cuidados, tenían 5 temáticas exclusivamente. Pues desde cómo adaptar tu casa para la nueva realidad, la gestión de medicamentos, soporte dentro y fuera del hospital, que incluía pues todas estas asociaciones, toda esta red de contactos que puedes acudir mucho más allá del hospital, que te pueden asegurar pues desde ayudas económicas, etc, etc. Entonces, bueno, conseguimos unos muy buenos resultados y ¿cómo decidimos? Al darnos cuenta que era una necesidad tan abismal y tan necesitada, implicamos a todos aquellos participantes para escoger en qué teníamos que mejorar o en qué teníamos que crecer. ¿En qué derivó esto? Pasamos a la siguiente, en una segunda edición. En esta segunda edición se ampliaron a 10 temáticas. No solo eso, sino que, claro, muchas de las personas por tema de horarios no podían venir porque estaban cuidando al familiar, pues ampliar ese horario a mañana y tarde y luego adaptar las temáticas en función a lo que los usuarios nos han pedido que hagamos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Todo este proyecto también tiene su propio ecosistema, todas esas asociaciones, toda esa comunidad. Entonces, también deriva en productos digitales como los que veis aquí, pues de saber la programación, el calendario, consejos de salud. Entonces, con este ejemplo quería cerrar pues un poquito los 3 pilares de la experiencia que tendríamos las personas, procesos y espacios, en cómo en el día a día y a nivel práctico hacemos que este tipo de proyectos impacten y mejoren en la experiencia de las personas, ¿no? Pasamos a la siguiente, por fin. Entonces, hay una realidad incómoda, que os he puesto aquí un ejemplo, que es imaginar salir del hospital con un diagnóstico grave, con una bolsa llena de medicinas, de medicamentos, de pastillas, y sin entender realmente qué pasa ni qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, creo que cuando el paciente no entiende, la innovación fracasa y el sistema falla, nosotros fallamos. Hay que tener en cuenta que 1 de cada 2 pacientes no sigue correctamente su tratamiento, hay mucha información sanitaria que no entiende, y lo comentaba antes Eduard Portella. Los sistemas están diseñados para profesionales, pero no para el paciente, ¿no? Hoy en día los hospitales son extraordinarios, tecnología puntera, profesionales increíbles, resultados clínicos históricos, pero puedes tener el mejor sistema y seguir ofreciendo una mala experiencia, ¿no? Seguir sin saber qué pasa, seguir sintiéndote perdido, sin entender por la pauta de medicación. Y entonces aquí empieza, pues tenemos bastantes challenges, tenemos bastantes desafíos que tenemos que seguir abordando. Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí es como una puerta de oportunidades que quería dejar en esta presentación, pues esto, que no hay que vender tecnología, hay que vender el impacto en salud, ¿no? Os he puesto aquí necesidades que el sistema sanitario necesita. Deben tener impacto pues, en reducir la ansiedad, reingresos, aumentar la eficiencia, aumentar la autonomía, mejorar la experiencia, la adherencia, hacer que la vida sea más fácil. No hace falta crear una app que sea increíble si nadie la va a usar. Demos un paso atrás, preguntemos qué necesitamos y luego ya actuemos en función a esas necesidades, ¿no? ¿Qué áreas de oportunidad se nos abren dentro del mundo sanitario? Hospitales en casa, atención digital, inteligencia artificial con empatía, datos y emociones, menos hospital, más salud, esa prescripción que decíamos antes, ¿no? Ese seguimiento continuo, la medicina personalizada, la educación digital. ¿Qué palancas de innovación tenemos aquí reflejadas? El paciente es co-creador, no solo el paciente, el familiar, el cuidador. El hospital es un ecosistema abierto, necesitamos de la ayuda de externos, necesitamos de la innovación, necesitamos de otras empresas. El éxito lo valoraremos cuando la experiencia y el resultado sumen y encontrar el valor que decía también Eduard antes, ¿no? En la salud de las personas, qué es lo que la gente valora. Pasamos a la siguiente, por fin. Entonces, desde el Hospital San Pau, pues nuestro lema es este, ¿no? La asistencia más compleja con el trato más humano. Somos un hospital de alta complejidad que vela por lograr los mejores resultados en salud, pero siempre con la mejor experiencia para el paciente. Pasamos a la siguiente. Y nada, yo os quería dejar aquí una frase célebre, pero que me parecía muy acertada, de el usuario no es el final del proceso, sino es el centro del diseño. He ido muy rápido, lo siento con el taladro, pero quería como poder daros lo máximo en este tiempo para que luego tengáis herramientas y que vierais como casos prácticos del día a día del hospital que nosotros pues implementamos dentro de la experiencia de los usuarios. Muy bien. Ainhoa, muchísimas gracias. A mí personalmente me ha encantado tu presentación porque nos ayuda, ¿no?, a aterrizar a que esto que decía Eduard de la experiencia paciente no es una moda, pues vemos que esto se puede plasmar en cosas de verdad que podemos ver cómo pueden impactar, ¿no? Y has hecho un recorrido por diferentes tipologías de proyectos
desde el sistema público, que muchas veces parece que va un poco al rebufo de estas cuestiones, pero podemos ver que se puede hacer, ¿no? Y que es una realidad. Luego, al final, tengo unas cositas que me he apuntado, pero vamos a dar paso a la siguiente ponente. Muchísimas gracias y nada, luego hablamos un poquito. La tercera ponente es Olga Carro. Ella es licenciada en Pedagogía Terapéutica y diplomada en Enfermería por la Universidad de Barcelona, con posgrado en Metodología de la Educación Sanitaria, y además tiene formación especializada en experiencia del paciente a través del campus docente de Sant Joan de Déu. Cuenta con una amplia experiencia dentro de la industria farmacéutica, donde ha desarrollado diferentes roles, y en la actualidad su cargo es Population Health Strategy Lead. Bueno, estos cargos en inglés siempre de la industria, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nada, bienvenida, un placer que estés aquí con nosotros, Olga, y te doy paso sin más dilación. Vale, bueno, muchísimas gracias por la invitación a Zein y también, bueno, a ti en concreto que te contactaste conmigo y a Ainhoa con la que estoy trabajando en algunos proyectos y que conozco, así que para mí un placer compartir esta mesa con Eduardo y con ella. Bueno, mi visión va a ser una visión también muy parecida a lo mejor a Ainhoa, pero desde otra perspectiva, ¿no? De cómo la industria farmacéutica forma parte de todo este ecosistema. Lo que sí que quiero dejar claro es que esta sesión no tiene conflictos de intereses comerciales, ya que no represento ninguna postura, ninguna estrategia de ninguna compañía farmacéutica, sino que forma parte un poco de mi experiencia. Mi experiencia viene del hospital. Yo trabajé durante muchos años también en el hospital como educadora en diabetes y luego también en la industria y luego quien no también ha trabajado o ha sido paciente. Entonces creo que mi perspectiva puede ayudar y es un poco global. Y sí que vuelvo un poco a repetir lo que ha comentado Eduardo, ¿no? Que hemos pasado del paciente pasivo, de ese paciente que iba al hospital, le curaban o no, le daban una medicación y luego volvía a casa para luego volver al hospital, a ese modelo del paciente proactivo, donde el paciente igual no es necesario ni que vaya al hospital si él se encuentra bien. Igual nos tenemos que plantear que solo vaya cuando realmente necesita el servicio, que pueda enviar sus datos a través de aplicaciones, etcétera, para que no sea necesario esa presencialidad, ¿no? que muchas veces se busca. Para ello es importante escuchar al paciente. Y habéis repetido los dos una cosa que es el paciente en el centro, y es que yo hace 20 años cuando estaba en el hospital el paciente estaba en el centro, pero nadie escuchaba al paciente. Luego, a veces se le pedía la satisfacción, tipo como cuando vas al baño en el aeropuerto, que hay unas caritas y tú pones, bueno, pues estoy contenta o descontento con este servicio. Pero no, esto va más allá, es hacer participar al paciente desde el principio, desde la decisión clínica, desde la estrategia del hospital, desde cómo va a ver sus servicios, de qué son para él los cuellos de botella, ¿no? Cómo podemos mejorar los procesos. Es como el poder del paciente, pero no solo como el que al final va a hacer servir ese producto y va a estar contento o no, sino desde el principio. Y esos son los ejemplos que yo os voy a trasladar. Esta es la fórmula que ha presentado Eduardo y que siempre aparece como que valor son los resultados que importan al paciente y la experiencia del paciente. Claro, ¿cómo sabemos cuáles son lo que le importa al paciente? Y ahí es donde nos tenemos que poner el foco. Porque un fármaco o un producto puede ser perfecto, el tratamiento mágico que cura una enfermedad, pero si la experiencia del paciente no es buena, ese fármaco fracasará por muy bueno que sea. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital que yo soy experta en educación diabetológica y a los niños les dábamos unos dispositivos para ponerse la insulina súper bonitos, con colores, y a los adultos unos dispositivos súper sobrios. Y yo recuerdo una vez que un niño se dejó de poner la insulina porque ese dispositivo que aparentemente se había diseñado pensando en él, que era tan bonito, le daba vergüenza. Y él quería ese otro dispositivo que a lo mejor era más sencillo, que no se había diseñado pensando en él, pero era justamente al que él le serviría mejor. Es un ejemplo un poco así, pero para que os deis cuenta que a veces pensamos las cosas sin pensar en el paciente. Y eso puede hacer fracasar, en este caso, pues un tratamiento farmacológico muy importante.
Y el papel de la industria ha evolucionado como ha evolucionado o ha cambiado el ecosistema sanitario, porque todo lo que ha explicado Ainhoa un poco también va acompañado de cómo ha cambiado la industria. La industria ya no solo piensa en el fármaco, hace fármacos, sino que actúa como un catalizador en cada etapa de ese viaje del paciente, que como veis va desde el momento de la prevención, antes de que aparezca la enfermedad, vamos a ver ejemplos, en el momento del diagnóstico, contra antes mejor, y eso es algo que se comparte con todo el ecosistema sanitario, en el tratamiento y también en ese seguimiento, en esa cronicidad. El paciente en el centro, pero como protagonista, y todos nosotros como colaboradores de ese ecosistema. La industria farmacéutica con sus terapias innovadoras, I+D, programas de soporte, startups que ayudan a toda la parte de la tecnología, socios tecnológicos y luego las instituciones hospitalarias. Al final, todos formamos parte de ese ecosistema que ayuda a mejorar la experiencia y la vida del paciente. Si vamos paso por paso, el I+D sería el primer paso, la investigación y desarrollo de la industria. Ya no todo ocurre a espaldas del paciente, ya se involucra desde las primeras fases, pudiendo hacer grupos focales para ver cuáles son las necesidades que el paciente no tiene cubiertas. Diseñar de forma conjunta protocolos para que así asegurar el seguimiento, adaptar terapias a un poco lo que siempre decíamos un poco en el hospital, ¿no? No adaptar, no el tratamiento que se adapte a la persona. O sea, no que la persona se adapte al tratamiento, sino tratar el tratamiento a la persona. Y para eso tenemos que saber cuál es la necesidad de esa persona. En los ensayos clínicos, si miro la vista atrás, el ensayo clínico antes era en algunos hospitales, venía el paciente, tú le explicabas, le dabas el librito con todo el protocolo, le dabas la medicación y como una libretita en la que él iba apuntando todos los datos de salud. Y luego volvía al cabo de una semana con la libretita y tú volvías a preguntarle y le volvías a dar la medicación. Todo esto ha cambiado muchísimo. Los ensayos clínicos están descentralizados. Se evita que el paciente o sea, haga cosas que no le aportan valor. Por ejemplo, los desplazamientos y los tiempos de espera en cualquier proceso que nosotros trabajamos, justamente son los dos aspectos, los pain points que no aportan valor, ¿no? Que son desperdicios. Pues intentar que el paciente pueda enviar sus datos a través de las aplicaciones, que pueda reportar todos los prompts, que son los datos de salud que el paciente puede reportar, pues tensión arterial, glucemia, a través del teléfono, a través de un biomarcador, a través de un reloj inteligente, o sea, mucha tecnología para hacer que el ensayo clínico sea o se viva con una mejor experiencia. Y también, ¿qué pasará entonces? Que la aceptación en el ensayo clínico será mejor y habrá menos pérdidas de pacientes durante el ensayo clínico. Y también buscando también la seguridad del paciente, identificar cualquier problema que pueda haber y entonces actuar de forma rápida. En el acceso al mercado también cada vez vemos más pagos por valor, o sea, a acceder a terapias innovadoras, pero que se pueda ver el coste y el valor añadido de esas terapias innovadoras eh, y buscar resultados reales que importan al paciente. Eh, hay algunas experiencias, por ejemplo, de pago por resultados dentro del acceso al mercado. Entonces, tenemos que ver primero cuáles son los resultados que importan y luego realmente si esa actuación ha permitido conseguir esos resultados que importan. Eh, Se habla mucho, ¿no? de todo el tema en la medicina basada en valor, que un resultado no es he visto a 40 pacientes o he intervenido a 40 pacientes en el día de hoy, sino de todos ellos, cuáles, por ejemplo, tenían un buen control de su enfermedad o cuáles no han tenido que reingresar, o sea, resultados que realmente van vinculados a un tratamiento que mejora la vida de ese paciente. Y ahora no sé por qué no me pasa la siguiente diapositiva. Ahora.
Y como os decía, en ese ecosistema ahí estamos todos influimos, tanto paciente como sistema de salud, como industria farmacéutica, colaboramos para diseñar y optimizar itinerarios asistenciales, porque el objetivo al final es crear lo que el paciente busca, ¿no? Que me den mi diagnóstico de la forma más rápida y segura, con el mejor tratamiento posible. Y al final, ese es el objetivo que tenemos que tener todos, ¿no? Y por eso trabajamos todos en ese sentido. Algunos ejemplos, desde el diagnóstico precoz, utilizando inteligencia artificial con algoritmos de inteligencia artificial para detectar personas de riesgo. Esto también me han comentado que en algunos ensayos clínicos también se utiliza para reclutar pacientes, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial para diagnosticar de forma más rápida también análisis poblacionales. Y algo también muy interesante y que yo he visto en muchos congresos que he ido de experiencia de paciente es que el hospital del futuro está en casa. Para que eso sea así, ¿no? Que queda también un eslogan muy bonito, tenemos que habilitar las casas para que realmente puedan ser hospitales. Y a veces no solo pensamos, ¿no? en el paciente, sino también en el cuidador, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, no sé los que me estáis escuchando, pero tenemos a nuestro cargo padres mayores que también necesitan ese cuidado y a lo mejor no están tan punteros en el tema de la tecnología, pero a nosotros nos permite poder estar cerca de ellos? Algunos ejemplos. Los programas de soporte al paciente, no sé si habéis participado alguna vez en alguno o los conocéis, pero los programas de soporte al paciente van más allá de lo que es el fármaco. En algunos casos se habla de educación con el paciente, de mejora de hábitos de vida, de alimentación, de qué hacer cuando, por ejemplo, en el caso de la diabetes, cuando hay una bajada de azúcar, una subida. Se realiza apoyo emocional en algunos casos, frente con tratamientos, por ejemplo, oncológicos. Por ejemplo, para el tema de la obesidad también, que el apoyo emocional también es muy importante. Y luego algo súper importante que lo habéis dicho antes, que es la adherencia al tratamiento. El simple hecho, se ha demostrado de que alguien te pueda llamar para recordarte que tienes que tomarte una medicación, hace que mejore, evidentemente, la adherencia al tratamiento. Lo decía también Ainhoa, aproximadamente, sobre todo en tratamientos de cronicidad, hipertensión, diabetes, el incumplimiento terapéutico está casi en un 50%. ¿De qué sirve la inversión en fármacos si luego el paciente no se los acaba tomando? Y la telemonitorización, que es lo que comentábamos antes, que esa permitir al paciente desde su domicilio transmitir datos al hospital y que el hospital tome decisiones y se las traslade al paciente, esto es algo que hace ya mucho tiempo que existe a través de móviles, a través de iPads, a través de relojes inteligentes. Y eso hace, bueno, tiene muchísimas ventajas. Evidentemente, la reducción de viajes al hospital por parte del paciente. El paciente se siente más seguro estando en casa y sabe que si tiene algún problema va a generar una alerta en el hospital y va a poder asistir al hospital cuando lo necesite. Hay muchas maneras de telemonitorizar. Por ejemplo, en diabetes hay muchos dispositivos de telemonitorización que van y viajan al ordenador del hospital y que permite que aquello que se hacía cuando miras los protocolos de hace años de visitar al paciente cada 3 meses o cada 6 meses, a ver, visitar al paciente cuando se necesite. Un poco sería la conclusión. La inteligencia artificial, bueno, la tenemos presente en muchísimos ámbitos dentro de la sanidad para muchísimas cosas. Leí que hay una experiencia de gemelos digitales con diabetes, por ejemplo, que es que eso te ayuda a tener un algoritmo de previsión de cómo va a estar tu control si comes esto, si haces este ejercicio, y eso te permite tomar decisiones al momento con
datos de inteligencia artificial, algo que, bueno, que realmente facilita muchísimo la vida de los pacientes. En el caso de, ya sea del paciente como incluso también del cuidador, ¿no? Que puede también ayudar a su paciente con todos, a su familiar con todos estos datos. Y luego hay otra parte que también es muy importante y seguro que todos alguna vez lo habéis también, iba a decir sufrido, pero podría decir experimentado, que es cuando los prospectos, por ejemplo, de los medicamentos o cuando te dan alguna recomendación en relación a la enfermedad, el lenguaje en el que se escribe a veces es complicado. Y cuántas personas se han leído el prospecto de algo y han dicho, uff, cada vez se intenta validar más por el paciente toda esta información que al final es para el paciente e introducir a los pacientes también en el diseño de todo ese material que va dirigido a ellos. Sí que es verdad que el clínico tiene un papel fundamental, pero también es muy importante porque al final, lo que decíamos antes con las caritas, si quieres que realmente eh, responda de forma adecuada a la experiencia de paciente, tenemos que contar con el paciente para hacer toda esa información. Y ya para acabar, como retos que se visualizan y que se verbalizan y que lo habréis escuchado muchísimas más veces, es para mí como estas tres grandes eh, agujeros, ¿no? de futuro. Uno es la escalabilidad, ¿no? y la equidad, porque tenemos de todos estos ejemplos que os he dado en algunos hospitales, pero ¿por qué no ir a todos los hospitales, ¿no? ¿Por qué no todo el mundo puede disfrutar de toda esa tecnología o de todos esos cambios de la experiencia de paciente? No en todos los hospitales se mira la experiencia de paciente, ni hay un departamento, ¿no? Como puede pasar con Ainhoa, ¿no? Que tienen tanto foco en toda esta parte. Luego el tema de los datos, ¿no? De la dificultad que hay ya entre los hospitales para compartir esos datos y al final los datos es lo que nos hace mejorar la experiencia del paciente y cualquier otra cosa. Si no tienes datos es imposible mejorar porque no tienes la percepción de cómo estás mejorando ni de qué es lo que tienes que mejorar. Y sobre todo, muy importante, la seguridad y la privacidad, ¿no? Todo esto evoluciona mucho, redes sociales, inteligencia artificial, tecnología, pero es muy importante, son datos de salud y los datos de salud tienen que estar muy blindados y sobre todo muy protegidos porque son personas y es nuestros datos personales. Y para acabar y para repetir lo que han repetido mis compañeros, la experiencia del paciente no es marketing, no es un lujo, es para mí la nueva medicina. Y no podemos conseguir mejorar sostenibilidad ni eficiencia del sistema si no tenemos al paciente y lo ponemos en el centro y participamos con él como un actor más, como la industria, startups, el hospital, centro de salud, etc. Así que esta es mi presentación y ahora creo que también será muy interesante la parte de las preguntas. Así que gracias. Muy bien, Olga. Están siendo unas presentaciones magníficas. Muchísimas gracias. También tengo muchos tips de las cosas que has contado. Pero bueno, vamos a dar paso a los ponentes. Bueno, perdón, a los ponentes no, a los ponentes ya habéis terminado, los participantes para que puedan preguntarnos cosas que seguro que tienen, a ver, por aquí han escrito alguna cosilla, seguro que tienen dudas y quieren preguntaros cositas. A ver, Carlos nos dice, decimos que el paciente nos dará su opinión y hará preguntas. ¿Se puede educar al paciente? ¿Cómo se le puede orientar a que haga buenas preguntas y no hacer perder el tiempo al asistencial preguntando 5 veces lo mismo y que no se entera? ¿O se puede entender o que pueda entender sin tener formación? Hay que adaptarse desde el universitario al abuelito sin formación y sin móvil. ¿Cómo podemos hacer esta adaptación sin tener un proceso con infinitas variables? Es una pregunta. Se trata de dar varias pistas. Bueno, pues nada, más orientado a Olga, pero quien quiera también puede participar.
Yo, por mi experiencia como educadora, eh, yo intentaría no tener prejuicios, ni por edad, ni pensando en la tecnología, porque a veces los prejuicios te hacen cometer errores, ¿no? Como yo me pasa con mi padre que tiene 92 años y cuando va al hospital dice, ¿por qué me gritan? Claro. Pues no lo sé, porque le gritan. Eso es muy bueno, ¿Sabes? efectivamente. Entonces, yo partiría siempre en educación de los intereses de la persona que tengo delante. Porque a veces en educación tú tienes como, mira, hoy le tengo que hablar de esto, porque como tiene este problema y él está pensando en otra cosa. Y realmente es mucho mejor en la educación partir de los intereses de las personas que tienes delante. ¿Qué es lo que te importa hoy a ti? Y entonces a partir de ahí hablamos. O si ha tenido algún problema de salud importante, seguramente eso es lo que le importa. Forma parte para mí del profesional adaptarse un poco a las necesidades que tiene el paciente. Ya te digo, hacer partícipe al paciente, como decía Eduard, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? Porque a lo mejor yo te estoy hablando de las glucemias, de la glicada, de la hipertensión, y a ti lo que más te importa es si este sábado que vas con tu familia vas a poder comerte la paella, ¿sabes? Entonces a lo Totalmente, mejor puedo partir de ahí como recomendación, totalmente. ¿eh? Eduard y Ainhoa, ¿tenéis algo que añadir a este punto? Sí, yo me sumo un poquito. Hay varios proyectos que están muy vinculados a este tipo de necesidad. Había uno que se llamaba Codimedicament, que es también por la mal gestión de los medicamentos o por la falta de adherencia al tratamiento. Y tuve la oportunidad de entrevistar pues, a más de 50 personas, abuelitos, para saber por qué no se tomaban las pastillas. Yo me iba a su casa y me encontraba pues, cajas de zapatos ahí con toda la medicación. Y una de las cosas que salían en las entrevistas es que la necesidad de que fueran acompañados por lo que decía Olga, porque en la consulta directamente se dirigen al familiar o al cuidador y ellos expresaban es que no me ha dicho, no me ha hablado a mí. O luego una pregunta de salir de la consulta y decir, ¿has entendido algo? Y decir, no. ¿Delante del médico? Sí. ¿Lo ha entendido usted? Sí, 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 sí. Salir de la consulta y decir, no me acuerdo de nada de lo que me ha dicho. Entonces, por parte de nosotros también tenemos como una responsabilidad, que existen herramientas que podemos utilizar que serían protocolos en la visita, ¿no? Durante la visita hacer una serie de preguntas invitando al paciente a responderlas en vez de generando ese espacio de pregunta abierta, como decían en la pregunta que comentaban, ¿no? Sí que claro que se tiene que dejar ese espacio, pero nosotros como profesionales también podemos guiar un poquito en según qué guión de preguntas a los pacientes para asegurarnos que también lo han entendido. Entonces hay algunos protocolos que nos pueden ayudar en este tema. Genial, muchas gracias. Eduard, ¿quieres añadir algo a esto? Hombre, no hay, ¿se me oye bien o no? Sí, ¿Sí? perfecto. No, yo quiero decir que la experiencia del paciente y la salud basada en el valor y la financiación basada en el valor es un cambio de paradigma. Y los cambios de paradigma nunca se hacen de un día para otro. Y eso está muy motivado por la transformación digital y las personas más jóvenes son las que más rápidamente se han adherido a esto, con lo cual es un proceso. Lo importante de este proceso es que nosotros, desde la oferta, estemos preparados y no digamos que esto es algo baladí y que no vale la pena, que es una chorrada, que es una moda que pasará pronto, porque esto no va a pasar pronto, está venido para quedarse. Y por lo tanto es mejor prepararse que no ningunearlo, ¿eh? Pero evidentemente la comunidad, la población es heterogénea y como es heterogénea hay que seguir haciendo cosas distintas, y progresivamente se irán plantando. Bueno, nos preguntan por aquí también que qué error creéis que se comete más a menudo al intentar mejorar la experiencia del paciente. Bueno, esto daría para muchísima discusión, pero alguna cosa clave. Hacer proyectos, Proyectos y Marta. proyectos y proyectos, ¿no? Hacer proyectos y no pensar que hay un cambio cultural. O sea, hacer proyectos sí, pero con un cambio cultural al mismo tiempo, con un cambio organizativo y Sí, cultural. Los proyectos solos mejoran situaciones puntuales y pueden volver a estropearse. La clave es trabajar pensando en el medio y a largo plazo como un cambio cultural. cambiar el ecosistema, ¿no? Y No la otra cosa solo. es olvidarse de los recursos profesionales internos. Difícilmente haremos experiencia al paciente si no se hace experiencia de los colaboradores y de los profesionales al mismo Claro, tiempo. exacto. Olga y Ainhoa, seguro que tenéis algún tip así rápido para algún error que habéis visto cuando se trabaja en la experiencia del paciente. Yo creo que más que error es un consejo conseguir que alguien del equipo de estrategia o de la experiencia del paciente
forme parte del comité de dirección de una institución. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos hacer 1000 proyectos, 1000 informes, miles iniciativas, miles lo que tú quieras. Pero ¿qué va a pasar? Se va a quedar en un portafolio dentro de un cajón. En cambio, si tienes esa cultura organizativa que tiene en cuenta la experiencia del paciente y forma parte de un comité de dirección, la toma de decisiones sí que es real, sí que se pueden llegar a implementar. Si no, nos basaremos en informes que quedarán en un cajón. Esa sería más un Bien. consejo. Yo Olga, totalmente de ¿quieres acuerdo añadir? con Ainhoa, totalmente de acuerdo. Más el error para mí es hablar de experiencia sin tener en cuenta el paciente. Sí al paciente en los comités de dirección, en los consejos asesores, en donde se determinan decisiones de salud, tienen que haber pacientes expertos. Para mí es todo para el paciente, pero sin el paciente ese es el error. Ya no vale. Vale, pues muy bien. Nos preguntan por aquí también que cómo veis la prescripción Digital Therapeutics, incluirlo dentro de la práctica clínica habitual. Sí, existen varias herramientas que apuestan por este tipo de prescripción y seguimiento. Lo que pasa que es que lo comentaba antes Olga, es muy complejo. Nosotros en el sistema catalán de la salud, cada uno es de su padre y de su madre. Los sistemas informáticos aún no se hablan entre sí. Con lo cual, tú puedes tener una aplicación muy buena, pero que solo cubra un X% de la población. Entonces, el desafío aquí es algo más sistémico, algo del sistema de salud, del gobierno, de poder tener una aplicación. En este caso, nosotros tenemos la Meva Salud, pero tiene muchas restricciones. Entonces, necesitamos de esa inversión tecnológica, de esa innovación informática, lo como se llame, para poder hablar todos el mismo idioma. Porque hasta ahora sí que tenemos, las usamos, pero el nicho al que llegan es muy pequeñito. Estupendo. Vale, nos pregunta Ximena si en algún proyecto en que estéis involucrados están midiendo la confianza. Si es así, ¿con qué instrumentos? Entiendo que la confianza en el sistema y en los profesionales, ¿no? Entiendo que se refiere. O... Nosotros en el hospital sí que medimos, bueno, te puedo poner dos ejemplos. A nivel del sistema de salud de Cataluña tenemos un instrumento que sería el PLAENSA, que sería un instrumento que mide la experiencia a través de cuestionarios validados que se hacen de manera anual según qué línea están analizando y que los resultados son transmitidos al hospital de tal manera que nosotros tenemos que hacer e implementar acciones de mejora para la siguiente evaluación, ver en qué punto se ha incrementado. Y ahí sí que hay una pregunta específica en este caso que sería de medirle el nivel de confianza. Independientemente de la parte sistémica que ofrece el sistema catalán de la salud, a nivel de unidad proveedora, como sería el Hospital Sant Pau, internamente también tenemos unos cuestionarios no están validados, es una batería de preguntas, una encuesta regida por el sistema de NPS, que el modelo de atención de experiencia de paciente del CatSalut ahora está empezando a implementar y lo están adquiriendo como una herramienta. No es la herramienta más fiable del mundo, científicamente tiene muchas brechas, pero es algo, es un sistema más de monitorización que nos da. Entonces, en este caso sería una pregunta muy específica, que sería hasta qué punto recomendaría nuestros servicios. En este caso, el servicio de urgencias a un amigo, a un familiar, a otra persona. En una escala del 1 al 10, esto se mide con detractores, pasivos y promotores, y según el NPS, según la votación, pues te adquiere una puntuación u otra y esto te permite monitorizar. Como te digo, es un sistema de alertas, no es algo que te permita dar tomar una decisión, ¿eh? Es un semáforo. Vale, vale. Olga, ¿vosotros conocéis algún proyecto concreto que esté midiendo la confianza más allá de lo que ha comentado Ainhoa, de los Net Promoter Score y este tipo de...? No, más es satisfacción que confianza. Vale. Eh, Vale. Igual, ¿no, Eduard? Vale. No, mira, en el mundo clínico conocemos más los PROMs y se habla de los PREMs de forma genérica, pero hay una tendencia ahora mismo de los PREMs específicos según problemas de salud. En estos PREMs específicos se pregunta mucho toda la vivencia del paciente en el proceso y hay preguntas que puedes medir indirectamente el nivel de confianza y sobre todo puedes medir la evolución si haces algo para corregirlo y mejorarlo, ¿no? Que yo creo que esto es un poco más fino que no los NPS que preguntan Ujú, si me ujú. recomendarías, ¿no? Porque no sabes por qué te recomendaría. Sin embargo, aquí hay preguntas más específicas y son muy interesantes. Estamos trabajando ahora con 3 hospitales en Suiza en un proyecto piloto para introducir los PREMs específicos en todas las patologías de estos hospitales. Estamos Muy trabajando bien. ahora mismo en 15 patologías distintas.
Y los premios efectivamente te dicen cosas que son muy útiles para la organización de la atención, que es lo que influye más en la confianza y en la no confianza, partiendo de que la parte médica o asistencial está resuelta correctamente. Los premios específicos yo creo que son una mina Sí, para desarrollar y no es nada complejo una vez están validados, ¿eh? una vez están validados, claro. Pero existen ya bastantes. Es lo último que se ha estado haciendo. Hay menos premios específicos que prompts, pero ya empieza a haberlos casi para todo. Estupendo. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Voy a dar paso a Maite, que seguro que tiene alguna pregunta o alguna cuestión, porque la estoy Pues viendo en la cara y está dando pasos a los participantes. Maite, adelante. sí, sí, por supuesto, primero ellos. Pues sí, me saltan muchas dudas y muchas inquietudes. Me han encantado las tres ponencias y ya relacionando un poquito cosas que habéis ido diciendo, Eduardo, desde el principio, ¿no? Decías en uno de los preámbulos que comentabas que una podía ser diferenciación de los hospitales precisamente esta experiencia del cliente, ¿no? Podemos llegar a un punto en que eso no sea una diferenciación, sino que lo mismo que cualquier novedad en el tema sanitario profesional, tenemos congresos, tenemos publicaciones donde todos los expertos llegáis a tener una información actualizada. Toda esta información que estamos teniendo ahora de experiencia del cliente puede llegar a ser un estándar, que creo que Olga estabas comentando también este tema ahora, ¿no? Y que fluya a nivel desde las administraciones, que todos los hospitales puedan llegar a esos avances de los proyectos piloto que estáis haciendo. O sea, podemos llegar algún día a lo mismo que tenemos en los congresos y en las publicaciones, tanta información interesante, que esto llegue, esta experiencia del cliente, a fluir de una manera más fácil. Creo que sí, No ¿no? sé, Creo no que sé quién quiere. es bastante, yo creo que sí, porque es bastante, Maite, la sociedad hoy es muy sensible a los temas de salud. Es muy sensible, por eso la importancia de la experiencia del paciente, porque somos muy sensibles a esto. Y por otra parte, los sistemas de financiación hablan del Value Based Healthcare. No es fácil, ¿eh? Pero intentemos financiar no actos, sino resultados medidos por el valor, participando el paciente en esta medición. Entonces, desde este punto de vista, las personas, las instituciones y los servicios que tengan mejores resultados en sus proms o en sus prems, o en la manera de cómo comunican lo que están haciendo en términos de experiencia del paciente, no solamente han de conseguir mejor financiación, eso ya se está haciendo en Dinamarca, se está haciendo en Suecia, en Países Bajos, sino que además también atraen fondos de donaciones que no van solo a temas de investigación, como se ha hecho tradicionalmente, sino que hay fondos para financiar proyectos que mejoran la vida de las personas y mejoran su experiencia, ¿no? Y luego, esto es importante, es una forma de diferenciarse y de atraer una financiación adicional que financia proyectos, ¿no? Y esto yo creo que es un tema más que positivo. Y luego, finalmente, hoy la experiencia del paciente se está utilizando en muchos rankings, e incluso en la industria farmacéutica hoy. La EMA está diciendo, oiga, cuando presenten un dossier para aprobar un medicamento y el precio del medicamento, traigan informes de patient centricity, que le llaman ellos, traigan proyectos de investigación en los cuales les demuestran que hay un valor para el propio paciente. O sea que el conjunto de los sistemas, hoy la sociedad francesa de gestión de compras, que es la empresa más grande de Europa en gestión de compras hospitalarias, está incorporando criterios de experiencia del paciente para hacer estas compras. Es decir, que yo creo que todos los sectores van entrando poco a poco en este mundo que no es nada fácil, ¿eh? No digo que sea fácil, pero todo el mundo está entrando progresivamente. Y esto va a ir a más, sí. Gracias, Eduard. No sé si tenemos más preguntas, Marta, o si No vamos. tenemos, hemos terminado. No sé si querían añadir algo a esta pregunta Olga o Ainhoa.
Bueno, yo creo que queda mucho camino por recorrer, ¿no? Los ejemplos de Eduard no estaban en España, ¿no? Aquí yo creo que tenemos como lo que os comentaba al final de la diapositiva, como anécdotas, ¿no? En algunos lugares, pero lo que decía Ainhoa, ¿no? Que el paciente esté dentro de los consejos de los hospitales, que pueda tener incluso la EMA. En uno de los últimos congresos de experiencia de paciente había una persona que estaba, ¿no? Que participaba como paciente Sí, dentro de la EMEA. O sea, sí. al final se trata de ir evolucionando hacia ahí, pero creo que no tiene retorno porque además es para eficiencia del sistema. La atención primaria, por ejemplo, sin tener al paciente en el centro para modificar un poco el sistema sanitario, no podrá dar cabida, no sería sostenible, ¿no? Al final, tiene todo el sentido del mundo. Y Sí. hemos hablado poco de los profesionales, ¿eh? Y el Mm, profesionalismo hay que recuperarlo. Yo creo que la experiencia paciente da mucha cancha a recuperar una vocación profesional y una forma de hacer bastante más rica y enriquecedora que mm. no los modelos actuales de los que todo el mundo está harto. Hay una movilidad profesional como nunca, hay una crisis de profesiones como nunca. Yo creo que es una palanca también para mejorar este profesionalismo. Y yo desde fuera, cuando las personas trabajan experiencia de paciente, se motivan mucho más. O sea, Eh, al final Eso un sí, médico, eso una es lo que... enfermera, un profesional sí. sanitario ha estudiado por su vocación de ayudar a las personas y acompañarlas. Entonces Claro. esto al final les Ve motiva. impacto de su trabajo al final en las personas, que es para lo Exacto. que Y un estamos aquí. reconocimiento, el reconocimiento a veces también, hola, Eduard tiene compañía. Mm. Él no ocupa que se ha colocado aquí, Sí, sí, que sí, no sé sí. cómo sacarlo. Bueno, Pues eso, que pues nada, nos hemos quedado ahí sin tiempo, lamentablemente, porque yo tenía miles de cosas, pero si me permitís, me gustaría sí. recuperar algunas frases puntuales de cada uno de vosotros para cerrar de temas que me han llamado mucho la atención, ¿no? Para hacer un resumen, porque había muchas perlas en vuestras presentaciones. Y bueno, me quedo con estas, que no quiere decir que no haya otras importantes, pero estas especialmente, ¿no? El patient experience no es una moda, que decía Eduard, ¿no? Que viene para quedarse. Me ha gustado mucho, que ha pasado un poco por alto, pero Ainhoa tenía una frase que decía: si el paciente no participa, no es innovación, es suposición. Creo que esta es muy buena, ¿no? Porque al final mucha de la gente que está aquí en este foro están desarrollando aplicaciones y están desarrollando servicios innovadores totalmente disruptivos, y esto es un mensaje muy claro, ¿no? Vale, innovación recogiendo lo que los pacientes de verdad quieren, porque si no estás dando por hecho y suponiendo, ¿no? Luego tenía también, a ver, que tengo aquí mis notas. Eh, a ver, un segundito. Cuando el paciente no entiende, la innovación fracasa y el sistema falla, ¿no? O sea, al final somos poco didácticos a veces en las cosas que hacemos, y tú puedes hacer mucha innovación, pero si el paciente no entiende lo que estás haciendo, no le va a poner el valor de todo el esfuerzo que hace el sistema y la propia innovación. Y nada, y luego también de Olga recuperar la importancia de escuchar al paciente como herramienta clínica. O sea, ya no es solamente escuchar al paciente porque es importante, es que es una herramienta clínica que está demostrado que mejora los resultados que obtenemos en nuestra práctica asistencial. Y bueno, nada, deciros que muchísimas gracias por vuestras presentaciones y por todo lo que nos habéis contado. A mí personalmente me ha parecido súper enriquecedor. Me ha encantado compartir este rato con vosotros. Maite, no sé si quieres añadir alguna cosa. Sí, en la misma línea de lo que estás diciendo, agradeceros, Eduard, Olga y Noa, las presentaciones que son súper interesantes. Marta, a ti, por supuesto, por gestionar la mesa. La presentación os la enviaremos a todos los participantes y la colgaremos en nuestra web, donde están todas las masterclass que hemos ido realizando estos años. Y ya por ver un poquito, trasladar esa experiencia del paciente, lo que nos compete a nosotros en CEI, vamos a pasarla a la experiencia del cliente, ¿no? De vosotros que estáis ahí como participantes. Vamos a intentar trabajar con vosotros poniéndoos
en el centro o con vosotros, como decíais en la presentación. Cada año hacemos estas sesiones un poquito más participativas, intentamos co-crear con vosotros el proceso de aceleradora que empezaremos más adelante y hablaremos con los que estéis interesados. La vamos a hacer también itinerarios más personalizados y con esa tendencia, ¿no? Que yo creo que es la que ha llegado, la que hemos estado hablando, para quedarse y que ya no vale ofrecer cosas que pensamos que son valiosas, sino ofrecer lo que realmente el paciente o el cliente, en nuestro caso desde CEIN, consideramos que es fundamental, ¿vale? Terminamos la sesión, nos vemos en la siguiente todos los que queráis, que como os comentaba al principio será dentro de 10 días, el día 28, y hablaremos sobre el ecosistema que tenemos en este caso en Navarra, que ayuda y que está contribuyendo a que todo esto que comentamos sea posible. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Adiós, que tengáis buen Adiós, día. gracias. Hasta luego.